Dios que nos permite empezar un nuevo año, y lo más hermoso es con el Señor, con la certeza de que Dios está en nosotros, garantizándonos que vamos a estar con Él en la eternidad, a salvo del juicio eterno, a salvo del sufrimiento y contemplando la intensa gloria de Dios. Dice el Salmo 146, del versículo 6, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Y leo el 5 también, ¿no? Porque el 5 habla de bienaventuranza. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Bienaventurado, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastornará. El único camino que no es trastornado por Dios es el camino de los justos. Y ese es el camino que tiene bienaventuranza, el camino de los justos. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos permites leer, creer y proclamar en nuestra mente, en nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por poder confiar, porque es una obra sobrenatural. Todo lo que vivimos espiritualmente, dice tu palabra, que es por la fe en el Hijo de Dios, el cual vive en nosotros después de haberse entregado por nosotros por amor. Gracias. Diríganos en esta reflexión. En Cristo. Amén. Bienaventurado, ¿no? Bienaventurado o bienaventuranza quiere decir bendición, lo que es útil. Bienaventurado también se traduce feliz. En primera instancia, en el Antiguo Testamento, bienaventurado era el que experimentaba una sensación de felicidad por recibir beneficios de un superior. Pero después, bienaventurado era el que era corregido o castigado, o corregido con un castigo de parte de Dios. Así el bienaventurado no es el que experimenta, no es el que no experimenta ningún sufrimiento, sino el que recibe un beneficio muy grande, así sea la corrección. Porque para algunos el concepto es que la bienaventuranza es no tener ninguna necesidad, no pasar, y siempre hacen el énfasis en la felicidad que solo se va a experimentar en el cielo, ¿no? Y que aquí también experimentamos, porque aquí experimentamos satisfacciones, ¿sí? Pero que la bienaventuranza tiene que ver por el bien intenso que recibimos de llevar una vida piadosa. Porque la bienaventuranza está relacionada con una vida de piedad, con una vida que se llama el culto racional a Dios, ¿sí? Con el culto racional, o sea, presentando nuestro cuerpo, nuestra vida al Señor, y que es el culto racional, o sea, que tiene sentido tanto para Dios como para nosotros, ¿sí? Entonces, esa es la vida, ¿no? Entonces, la bienaventuranza en griego viene por allá de una raíz
que quiere decir macro, largura. Un bien intenso, muy grande, ¿sí? Muy grande. Entonces, ¿por qué? Por llevar una vida piadosa. ¿Y qué es una vida piadosa? La palabra dice que renunciando a los deseos de la carne, a la impiedad. Una vida piadosa es que vive rectamente ante Dios, conforme a la palabra, perseverando en las cosas del Señor. Esa es la vida piadosa y por eso es que se recibe bienestar. Debemos hacer lo que es conforme al carácter santo de Dios, porque es la voluntad del Señor y tiene bienestar. Eso es lo que tiene bienestar, tanto en esta vida como en la eternidad. Porque no podemos solamente pensar acá, el bienestar de aquí, ¿no? No. Y siempre que escucho una vida digna, ¿no? Una vida digna. Y sabes una cosa, una vida de comodidad solamente para acá. No, una vida digna también en la eternidad. Una vida cómoda en la eternidad. Y que todo creyente ya la tenemos. Si tenemos a Cristo ya, esa comodidad, esa bendición ya está garantizada. Hay que seguir perseverando, esperando y recibiendo la esperanza de que vamos a recibir esa felicidad eterna. La bienaventuranza para el que está perdonado. Y esto sí que es interesante, ¿no? Para el que está perdonado. Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mire, la bienaventuranza promociona es una vida de rectitud, una vida de santidad. La bienaventuranza no es el instrumento para tener éxito y prosperidad acá en este mundo, a la manera del mundo, sino que se le llama bienaventurado aquel que anda conforme a la palabra. Prácticamente la bienaventuranza es el nombre de una vida recta, de una vida conforme a la palabra de Dios, que teme, que honra al Señor. Eso se le llama bienaventurado. El que vive así se le dice bienaventurado. ¿Quién le dice? Dios. Dios le dice bienaventurado. Eso es lo maravilloso, ¿no? Eso es lo maravilloso. Y qué bueno entender correctamente lo que es la bienaventuranza. Porque eso nos llena de felicidad y también nos ampliamos espiritualmente en todo sentido. Ahora, la aventuranza ¿de quién viene? No viene del hombre, viene de Dios, porque Dios es el ser superior a todo, ¿sí? A todo. Por eso la bienaventuranza viene de un ser superior. Y el ser humano no puede dar bienaventuranza. Ningún bien, ninguna obra creada por Dios, por grande que sea como el sol o la luna o la riqueza, eso no pueden dar bienaventuranza. El único que puede beneficiar de manera intensa, porque ¿qué es la bienaventuranza? Que el bien, por eso la palabra dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De Él es que viene el beneficio, de Él es que sale el bien para nosotros, de Él. Ahora, la bienaventuranza es que no es culpado de iniquidad, o sea, no lo acusa de pecador y digno de castigo. El que ha sido perdonado, Dios no lo acusa de un pecador, de uno que es digno de castigo, porque para eso y a perdonado es un bien muy grande que solo Dios otorga al pecador que ha sido perdonado por Dios. Otro bien es en su espíritu no hay engaño, o sea, en su ser no hay negligencia para lo espiritual ni falsedad. Aquel que realmente está en contacto con Dios, que realmente ha sido perdonado,
que realmente ha dado un paso de arrepentimiento, no hay engaño, no es negligente en lo espiritual, no, sino que es perseverante en lo espiritual. Y por eso recibe el mayor bien de Dios. El perdonado, en su espíritu no hay engaño. O sea, en su ser interior, ¿no? En lo más profundo de su ser no hay engaño, no hay falsedad. Otra de las cosas, bienaventurado tiene libertad para orar en todo tiempo, dice el versículo 6, ¿no? Y qué bueno eso, hermanos. Porque para orar con el Señor, que tiene que ver con estar en contacto, en diálogo con el Señor, ¿no? Se requiere llevar una vida piadosa. Y ese es el que recibe el beneficio de Dios. Entonces, en todo tiempo. Porque una de las cosas que hace obstáculo en la vida de oración muchas veces es el pecado. El pecado no perdonado, el pecado no confesado. Ya como creyentes Dios nos ha perdonado todos los pecados, eso dice la palabra. Pero en la práctica se requiere confesar, porque la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, confesamos, si somos creyentes, no para ser creyentes, sino por ser creyentes, ¿sí? Y para recibir la limpieza. La limpieza porque al pecar nos ensucia el pecado moralmente. Entonces, quien lo confiesa recibe el mayor bien de Dios, que es la limpieza, ¿sí? Entonces, tiene libertad, tiene la esperanza de ser protegido por Dios. El versículo 6. Tiene la esperanza de ser guardado de la angustia, o sea, de la aflicción, de lo que lo aflige. Muchas veces las cosas que nos afligen, ahí están, ¿no? Los problemas, pero experimentamos paz, experimentamos tranquilidad en medio de la angustia. Eso es lo maravilloso, ¿no? Entonces, eso para el que está perdonado. ¿Cuán importante es haber sido perdonados por Dios? Y esa es la bienaventuranza de que tenemos la esperanza, tiene la esperanza de ser guardado. Tiene entendimiento y dirección de parte de Dios. Dice el versículo 8 de Salmo 32, ¿no? Entonces, el versículo 8 habla de la dirección. Vamos a leer porque no está todo, no lo tengo aquí todo en él. Pero leemos el Salmo 32. Y dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender el camino. Y aquí tiene que ver con la manera de vivir el camino, con nuestra manera. Él dirige nuestra vida de manera pues que nuestra manera de conducirnos es recta. Pero solo el perdonado tiene esa bendición, ¿sí? Cuán maravilloso es. Entonces tiene entendimiento y la dirección. El Señor va dirigiendo nuestra vida. Porque no solamente la dirección como de una manera territorial, de cómo camina. No, es la vida la que está siendo dirigida por Dios en nosotros. En segundo lugar, la bienaventuranza para el que anda en rectitud. Y aquí el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermanos, este salmo no es un curso para tener prosperidad financiera, material. Aunque en la vida cristiana sí hay abundancia. Y Dios al que quiere le da abundancia.
Y por eso Dios tiene creyentes acá en este mundo dirigiendo empresas, dueños de empresas, porque el que eso no está, Dios no está en contra si Él es el dueño de la riqueza, ¿sí? Si Él es el dueño de todas las cosas, ¿sí? Pero eso no es lo principal. Lo principal es la vida de piedad. Esa es la que tiene bienaventuranza, ¿sí? Entonces, eso es lo principal. Ahora, por no andar, bienaventurado, por no andar en consejos de malos. ¿Qué quiere decir? Los malos son los que carecen de lo bueno, que les gusta hacer lo malo, que se esfuerzan para hacer lo malo, que no tienen a Dios en su corazón. Esos son los malos. Y aquel que no se asocia, que no imita a esos malos, recibe el mayor bien de parte de Dios. Recibe el mayor bien. Ahora, por no andar en consejo de malos, ¿sí? Por no andar en consejo de malos es llevar la vida bien gobernada, con inteligencia y esfuerzo para lo espiritual. No usar el conocimiento de los malos, ni aceptar su ayuda, ni la incitación para hacer lo malo. Uno que no sigue el consejo de malos lleva su vida bien dirigida, bien gobernada por el Señor. El que no imita el mal de otros, su vida está siendo bien dirigida por el Señor. Ese es el que tiene la mayor bendición, la mayor satisfacción, el mayor beneficio de Dios. No buscar el placer haciendo lo malo, no esforzarse para hacer lo malo. No andar en camino de pecadores. Pecador es el que está en una condición que le da poder para pecar, retener el pecado y se mantiene separado de Dios. Ese es el pecador. Se está refiriendo a aquel que no ha dado el paso de su conversión y que por esa razón tiene poder para hacer lo malo. ¿Sí? Bienaventurado el que no anda conforme a aquel que hace lo malo. Entonces, andar en consejo de malos es no asociarse con los que desean y se esfuerzan para hacer lo malo y viven desordenadamente. Hay quienes desean, hay quienes se esfuerzan, quienes invierten su vida y sus recursos para ser malos. Una vez le compartí a un muchacho, me decía, yo soy malo. ¿Quién sabe si sería cierto o no, no? Porque decirlo es una cosa. Pero decía, yo soy malo, por necesidad. Y yo le decía, eso no es cierto, eso es que está en su cabeza. Yo soy malo, así que a usted no le voy a hacer nada, pero soy malo, se lo digo. Jovencito, con problemas. ¿Sí? Pero hay que compartirle la palabra, no asociarnos ni elogiarles el mal. Hay que decirle lo que es, ¿no? Entonces, ahora, por no sentarse en sillas escarnecedores, hay bienaventuranza, hay el mayor bien. ¿Quiénes son esos? Son los que se burlan de lo espiritual, los que disputan, los que son adversarios, los que tienen por fuego las cosas del Señor. Y dice la palabra en hebreo, no, hay del que pisotea la sangre de Cristo. Y uno bendice. Pero Dios le da el mayor bien a aquellos que no andan en sillas escarnecedores, que toman las cosas del Señor en serio, que toman las cosas de Dios no como un juego de niños, sino como algo grande, porque Dios es grande. Como algo poderoso, porque Dios es poderoso. Así que, hermanos, pero tomar la vida cristiana, llevar la vida de piedad en serio, no como un fuego, tiene bendición. Y eso es lo que trae satisfacción en esta vida y en la eternidad, porque en la eternidad también la vida piadosa va a ser recompensada, ¿no? Es interesante que aquí han pasado muchos, ¿no? Hasta yo he pasado. Y he sido reconocido, ¿no? ¿Saben una cosa?
qué bueno será. Y los reconocimientos acá en la tierra hay que darlos, porque aquí hay que reconocer lo bueno, ¿no? Pero cómo será de lindo es pasar en la tarima ya, ¿no? En la tarima del Señor para recibir los premios eternos, los reconocimientos del Señor. Eso se logra llevando una vida de piedad, porque eso es parte del bienestar del Señor, de la bienaventuranza. Por meditar en la palabra de día y de noche. Meditar es pensar, es dedicarse a la palabra. Es estar en contacto con la palabra para expresar el dolor de las dificultades y confesar el pecado a Dios y elogiar a Dios, planear hacer lo bueno. Meditar en la palabra tiene que ver con esto. Elogiar al Señor. Si está haciendo algún mal, decirle al Señor, lo voy a dejar. Estoy haciendo un pecado, lo voy a dejar, porque eso es meditar, pensar, ¿sí? Y planear vivir rectamente, planear hacer lo bueno. Eso es meditar en la palabra del Señor. Entonces, por meditar es sacar tiempo para estar en contacto con la palabra, para ser guiado por la palabra, para tener la luz del conocimiento espiritual. Bienaventurado el que hace esto, recibe el mayor bien, ¿sí? Permanece fresco. Vea otra cosa de la bienaventuranza. Permanece fresco, revestido, da fruto, ¿no? Dice el versículo 3. En el Salmo 1, ¿sí? Revestido. Hermanos, fresco espiritualmente. ¿Por qué? Porque Cristo es el agua, ¿sí? El agua espiritual que satisface la necesidad, la sequía espiritual. Todo el que está en contacto con el Señor no está saco espiritualmente, está bien empapado de la misericordia, la gracia de Dios, del poder de Dios, de la bendición del Señor. Ahora, prospera en lo que hace. Prosperar es alcanzar deseos, recibir lo justo, ser suplido en sus necesidades, salir de dificultades, ser guiado, protegido, estimulado, tener dirección, fuerza, sabiduría, estar separado del pecado, de delitos. Pero recuerde que lo primero no es la prosperidad, lo primero es una vida piadosa, de rectitud. Lo primero es que la bienaventuranza es para el que anda rectamente, ¿sí? Rectamente con el Señor. Lo primero, eso es lo primero. Y por eso repito, el Salmo 1 no es un curso para prosperar en esta vida, en recursos que Dios nos los puede dar. Dice Lucas, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás ¿será qué? Añadido. O sea, primero una vida de temor al Señor, una vida piadosa, y lo demás el Señor lo va añadiendo. Pero lo añade no para dejar las cosas de Dios, no para quitarle tiempo a la palabra, a las cosas del Señor, no, porque lo primero es una vida piadosa al Señor, consagrada al Señor, y luego viene la añadidura. Gracias al Señor. Doy gracias al Señor porque Dios me ha provisto, pero siempre yo digo, Señor, ayúdame para no entrar en desesperación cuando hay necesidad de algo. Y Dios provee. Dios provee. Entonces, prosperar en todo lo que hace es tener la capacidad espiritual de estar vigilante, no solamente en lo material. Mire, la prosperidad en lo espiritual es tener la capacidad espiritual de estar vigilante, alerta, de esforzarse, de tener protección, valor y conocimiento en las cosas de Dios. Eso es parte de la bienaventuranza. Tener conocimiento, ser guardado por el Señor, tener la capacidad espiritual para nuestra vida y para otra vida. Esa es la bienaventuranza, ¿sí? Gracias al Señor por ello. Es ser suplido en sus necesidades. Sí, Dios suple,
Pero primero una vida de piedad y luego el Señor añade. Porque no puede ser que como estoy pasando una necesidad, entonces me alejo de las cosas del Señor y me dedico a suplir la necesidad, si es espiritual, si es económica, ¿no? Entonces me dedico a lo económico y cuando ya supere eso, entonces sí vuelvo al Señor. Eso no es. Eso no recibe bienaventuranza. Primero, la vida piadosa, lo espiritual, y lo demás el Señor lo va añadiendo. Bendito sea el Señor. En tercer lugar, la bienaventuranza para el que teme siempre a Dios. Recibe el mayor bien. Dice Proverbios 28:14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Mas el que endurece su corazón caerá en el mar. En el mal. No en el mar, ¿no? Sino en el mar. Y no está diciendo que en el mar, ¿no? Bueno, a veces se me trata de enredar la lengua. Yo creo que es que voy a hablar en lenguas, pero no. Hablo es mal el español. ¿Sí? Bien. Entonces, temer a Dios es asumir la actitud de adoración, de elogiar, de reconocer el carácter de Dios. Temer a Dios es asumir esa actitud, es someterse a Dios, es someterse a la autoridad de Dios. Temer a Dios es abstenerse de hacer lo que es pecado, lo que ofende al Señor. Temer a Dios es tener respeto de Dios, es abstenerse de hablar blasfemias contra Dios. Y recuerdan que está muriendo en la cruz, ¿no? Los crucificados. A la una decía, bájese de allá. Y le dije, usted no teme a Dios. O sea, no se abstiene tú de hablar barbaridad contra Dios. No tiene miedo en cierto modo, porque eso quiere decir un miedo, pero un miedo piadoso, ¿no? Un miedo piadoso. Entonces, mire, ese es el temor a Dios. Que la gente del mundo habla de Dios. Decía un político que el país de él estaba en crisis y eso indicaba que Dios estaba en crisis. Eso es blasfemia. Eso es no tener temor de Dios. Entonces, ahora, el temor a Dios debe ser permanente. O sea, es continuo, es extendido en el tiempo. Cada momento, hermanos, el temor a Dios permanente, es continuo. Es perseverar. Temer a Dios también es perseverar, soportar dificultades para mantenerse en el temor de Dios. Eso indica, ¿sí? La bienaventuranza es no caer en el mal por no tener un corazón endurecido como el malo. ¿Qué quiere decir? Es no comportarse inmoralmente, porque el que tiene el corazón endurecido es inmoral. No permite, no cede terreno, no es sensible a la palabra del Señor. No es ser duro de corazón o internamente, es no negarse. O sea, no ser duro de corazón, ¿no? No ser duro de corazón es no negarse a aceptar las amonestaciones de la palabra, ni negarse a andar conforme a la palabra, sabiendo que es necesario y obligatorio. Quien se niega a la corrección del Señor, quien se niega a la invitación del Señor para que andemos conforme a su voluntad, es duro. Pero aquel que no se niega, aquel que acepta, que está perseverando, no es duro de corazón, es sensible y recibe el mayor bien. Bienaventurado. Bienaventurado. Ahora bien, que anda conforme a la palabra. En cuarto lugar, la bienaventuranza para el que piensa en el pobre. Estaba yo muy joven, tal vez de algunos 15 años, y oía a un doctor que tenía finca en Chinacota. Decía, los pobres es por costumbre que cogen, eso es vicio. Y nos trataba de contar que él había salido del campo, que había estudiado,
que había empezado cogiendo café y él era médico cirujano. ¿Cuántos habría matado? Médico cirujano y la esposa fuerza. Aquí estuvo viendo. Y yo me creía eso, ¿no? De que era por vicio, pero a veces decía vicio no, porque uno trabaja legalmente y no. ¿Sí? Pero sabes una cosa, ya uno con el conocimiento que tiene sabe que la pobreza primero no es una tragedia, como la ve el mundo, como la ven muchos y maldicen. Cuando muchos tienen más tranquilidad por tener escasez de recursos, porque debido a eso pues nadie, ¿sí? Algunos me dijo, usted lo van a secuestrar porque camina mucho por el anillo vial. Y yo le dije, pues si me secuestran a mí es para darme plata, porque yo no tengo. ¿Sí ve? Es para darme. ¿Sí ve? Entonces, ahora, el Salmo 41, 1 y 2. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra. ¿Sí? En la tierra. No lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho de dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Oye, qué bonito esto, ¿no? Y eso indica que Dios permite que estemos enfermos, pero no nos desampara. Dios va a proveer al enfermero, ¿no? Y Él mismo va a estar ahí con nosotros, ¿no? Porque Dios es maravilloso. Y entonces, pensar en el pobre viene de una raíz hebrea de ser, o sea, y se traduce hacer o actuar, ¿sí? Pensar en el pobre es hacer algo para suplir en algo sus necesidades. Esa es la idea, ¿no? No solamente que le viene a la mente que ahí hay por ahí un pobre, ¿no? No, sino que también piensa cómo suplir en algo. ¿Por qué digo en algo? Porque no se puede uno hacer cargo de todos los pobres, de todas sus necesidades, tantas cosas, ¿no? No, pero en algo, ¿sí? Pensar en el pobre es hacer algo, es librarlo, la bienaventuranza, el que piensa, el que hace algo. ¿Qué es pobre? Pobre según la Biblia es el que tiene escasez de recursos, no es que no tenga nada, ¿no? Pobreza absoluta no existe, porque hasta el indigente más llevado, sí, hay unos que tienen bordón, que tienen un bulto, cargan, ¿sabes una cosa? Esos son los bienes de ellos. Y eso tiene un sentido para ellos. Otra vez nosotros nos burlamos por ahí de eso y le escondíamos las maletas. No, ¿sabe que no? Porque eso tiene un sentido. Eso es, si ellos encuentran sentido a la vida a través de ese pote sucio, de ese, ¿sí? Que carga ahí. Pero eso es sentido para ellos. ¿Sí? Entonces, quiere decir que librado, ¿no? Librado en el día malo, en cuanto la bienaventuranza tiene que ver con el día malo, es el día de aflicción. Aquí no está hablando en el sentido moral, es en el sentido de aflicción, de necesidad, ¿no? En este término. Entonces, el día malo, liberar es conservar y hacer que quede libre de lo que lo esclaviza o lo domina para el mal. Aquel que suple la necesidad, Dios lo libra de caer en el mal. Lo libera, lo dirige. ¿Por qué? Porque su acción buena de suplir en algo al que necesita, eso tiene bienaventuranza, eso tiene bien. Recuerda que bienaventuranza es el mayor bien, ¿no? Un bien que Dios nos otorga, ¿sí? Un beneficio de parte del Señor, pero según la Biblia, y el término no es una sola cosa, es intenso el bien que recibimos, mucho. Viene de macro y una red por ahí muy grande. El bien que recibimos no es entregado a la voluntad de los enemigos, o sea, es protegido de manera soberana. Esto es maravilloso, ¿no? Claro, hay veces que llega la muerte, ¿no? Como aquella pareja que murió, porque
Ustedes recuerdan que un profeta murió en el lugar santo, ¿no? Fue Zacarías, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios permitió que el fin de la vida de él en la tierra fuera así, la muerte, ¿no? Fuera así. Entonces, para él era un honor morir así en esa forma. Y Dios lo honró, ¿no? Dios lo honró. Entonces, liberar es conservar, no entregado. Es bienaventurado en la tierra, o sea, es objeto del bien de Dios. Es sustentado por Dios, es respaldado por Dios con la fuerza para soportar en la enfermedad. En medio de la enfermedad Dios soporta, y uno por eso ve enfermos, ¿no? Con dificultades, pero ahí van. Inclusive en el ministerio, ¿no? Hay quienes desean tener una salud de hierro, pero no se puede. Pero ¿sabes una cosa? Ahí en medio de las limitaciones físicas Dios lo hace servir. Y uno de ellos fue Pablo, ¿no? Pablo no gozaba de mucha salud, pero fue un hombre que Dios usó grandemente, ¿sí? Y hubo épocas que le tocó remontarse por ahí enfermo, pero así trabajaba, así predicaba, y surgían iglesias, surgían congregaciones, y un hombre enfermo trabajando, hermano. ¿Por qué? Porque Dios da la fuerza, porque la obra del Señor no depende de la capacidad física. Algunos, quienes tenemos dificultades, pues sentimos temor y de pronto a veces pasa por nuestra mente no hacer nada, como si dependiera de nosotros. Pero el que tiene buena salud se confía en su salud, ¿no? En su fortaleza. No confíes en sus fuerzas físicas, en su juventud. Confíes en el Señor, porque la obra del Señor depende de la capacidad de Dios, no de la juventud, ni de la vejez tampoco. Es del Señor. ¿Sí ve? Es del Señor. Entonces, mullirás toda su cama. Eso es parte de la bienaventuranza para el que piensa en el pobre. ¿Y qué es esto de mullir? ¿Qué piensan ustedes de mullir? ¿Qué será eso? Mullir. Mullir, ¿no? A veces yo decía, pero mullir. ¿Sí? Y no nos pase como el que leyó por ahí en la Biblia acerca del mosto, ¿no? Y los montes destilarán mosto. Y entonces él pensó que como eran los montes era un bejuco. Y le pregunté a otro, ¿y qué es mosto? Dios es un bejuco que se apodera de los palos y los acaba. ¿Saben una cosa? Mosto es el jugo de la uva. ¿Sí? No le... Por eso hay que tener algo de conocimiento para dar respuestas, ¿no? Entonces aquí es mullir, es ablandar y ser cambiada, es ser atendido. Es decir, que si cae en una situación de que tiene que pasar en una cama, esa cama va a ser suave. ¿Sí? Y si cae en una situación que tiene que ser lidiado, porque mullir quiere decir dar vuelta, ¿no? Que puede girarse. Entonces, si no es capaz, habrá alguien que lo mueva, que lo haga voltear para un lado y para el otro. Vea la bendición del Señor. Si llegamos a esa situación, yo cuando estuve muchacho me tenían que alzar para que tomara el sol por un accidente que tuve. Y sabe una cosa, cuando uno anda en los caminos del Señor no faltará. Y si llega a caer, el Señor no lo abandona. Y si va a necesitar un médico, Dios se lo provee. Un sobandero se lo provee. Una enfermera se lo provee. Una cama suave se la provee. Porque Dios bendice al que anda rectamente, al que confía. Dios bendice al que comparte de sus bienes para un pobre, para un necesitado. Y cuando esté enfermo, el Señor lo recompensará. Y eso es lo maravilloso, hermano. No te canses de hacer el bien. Piensa en el necesitado. No te canses de andar rectamente, porque recibirás bendición sobre bendición. Esa es la bienaventuranza, hermanos. Hay que compartir. Hay que compartir. Hay que dedicar de lo que Dios nos da, así sea poco. Y la palabra dice que poco es para el que tiene poco. Y bastante es para el que tiene bastante. Así
que según tenga, así debe ser para el necesitado, así debe ser para la obra. Según haya ¿qué? Haya prosperado, según haya sido bienaventurado. Porque la prosperidad tiene que ver con la bienaventuranza, según haya sido bienaventurado. Porque si tiene abundancia de bienes, ha sido bienaventurado, bendecido por el Señor. Según esa bendición, la bendición es grande, de grande también. Comparta grandemente. Bendito sea el Señor. Y hemos aprendido en esta mañana, acerca de la bienaventuranza. Mateo 5 dice que bienaventurados los pobres, ¿no? Pero ¿qué clase de pobres? Los pobres de espíritu. Y los pobres de espíritu no son los que no tienen ánimo. No. Los pobres de espíritu son los que no desafían a Dios, que se humillan ante Dios, que tienen un corazón sensible, humillado, sometido al Señor. Ese es el pobre de espíritu, que no es orgulloso, vanidoso. Ahora hemos aprendido en esta mañana la bienaventuranza del bienestar. La bienaventuranza para el que está perdonado. Bendito sea el Señor porque estamos perdonados. La bienaventuranza para el que anda rectamente. Esa es la meta de la bienaventuranza, la vida piadosa. ¿Sí? Y la bienaventuranza para el que teme siempre a Dios. Y la bienaventuranza para el que piensa en el pobre. Compartir trae bienaventuranza. Y aquí, hacer lo bueno agrada a Dios y nos beneficia en gran manera en la vida cristiana. A ver, repitan conmigo. Hacer lo bueno agrada a Dios y nos beneficia en gran manera en la vida cristiana. Padre, te bendecimos en esta hora. Te alabamos, te damos gracias por tu palabra. Bendecido y glorificado sea tu nombre. Bendito el perdón que tú nos has dado. Bendita la provisión que tú nos das diariamente. Bendita la vida piadosa en Cristo Jesús. Bendita la bendición, la bienaventuranza que tú pones por andar piadosamente. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, en rectitud, para agradarte, para que nuestra vida, nuestra manera de vivir sea un culto que te adora, que te respeta, que expresa alabanza. Ayúdanos, Señor, y así recibiremos bendición. Padre, gracias por este nuevo año. Síganos ayudando, Señor, para seguir en tu obra. En Cristo Jesús. Amén.